En un tranquilo pueblo donde nunca pasa nada, algo despierta. Hawkins está a punto de convertirse en el epicentro de un horror inexplicable. Una noche un niño desaparece sin dejar rastro, las luces parpadean, los teléfonos chillan sin razón y en las sombras algo respira. Mientras su madre lucha contra lo invisible, un grupo de niños nerds se lanzan en una búsqueda desesperada, pero lo que encuentran no es de este mundo. La historia comienza el 6 de noviembre de 1983 en Hawkins, Indiana, donde un científico corre desesperado por los pasillos del Laboratorio Nacional de Hawkins. Algo invisible lo persigue. Al intentar escapar en un ascensor se da cuenta demasiado tarde de que la fuerza ya está dentro con él. Antes de que las puertas se cierren, la criatura lo ataca y lo mata. En el sótano de la casa de Mike Wheeler, él y sus amigos Dustin Henderson, Lucas Sinclair y Will Byers juegan una intensa partida de mazmorras y dragones. Su grupo se enfrenta a una criatura temible llamada el Demogorgón. En un momento crítico, Will debe decidir entre lanzar un hechizo protector o arriesgarse con una ofensiva bola de fuego. Elige la ofensiva, pero accidentalmente lanza los dados fuera de la mesa, dejando el resultado incierto. La madre de Mike, Karen, interrumpe el juego y despide a los amigos, ya que el día siguiente hay escuela. En el camino a casa, Dustin bromea sobre la hermana de Mike, Nancy, quien ahora ignora el grupo por su noviazgo con Steve Harrison. Antes de irse, Will le confiesa a Mike que sacó un número bajo con los dados y que el Demogorgon lo atrapó. De regreso a casa, mientras pedalea por una zona oscura cerca del laboratorio, las luces de la bicicleta de Will parpadean. Aparece una figura sombría y alta, lo que lo obliga a desviarse y estrellar su bicicleta en el bosque. Corre a su casa, pero no hay nadie. Intenta llamar al 911, pero solo escucha estática. Mientras se esconde en el cobertizo del patio trasero, las luces parpadean. Sostiene un rifle mientras espera en silencio. Finalmente algo se manifiesta detrás de él y de repente tanto Will como la figura desaparecen sin dejar rastro. El jefe de policía Jim Hopper se despierta en su caravana. Vive una vida desordenada, fuma, bebe cerveza y toma pastillas antes de ir a trabajar. Mientras tanto, Joyce, la madre de Will, nota la ausencia y llama a Karen, quien le confirma que Will se fue de su casa alrededor de las 8 p.m. del día anterior. ¿Sabes qué? Seguramente se fue muy temprano a la escuela. Muchas gracias. En la escuela, Mike, Dustin y Lucas también se preguntan por su amigo. En la escuela de Hawkins, Nancy y su amiga Bárbara conversan sobre la relación de Nancy con Steve. Nancy encuentra una nota de Steve y se besan en el baño, donde hacen planes para verse esa noche. Joyce acude a Hopper rogándole que investigue la desaparición de su hijo. Hopper, escéptico, afirma que el 99% de los niños desaparecidos están con un familiar. Aún así decide contactar a Lonnie, el ex esposo de Joyce, aunque ella insiste en que él no está involucrado. De 100 veces 99 resultan que quede la otra. La otra. Joyce, esto es Hawkins, ¿oíste? En paralelo, el Dr. Martin Brenner lidera un grupo de científicos que descienden a un sector cerrado del laboratorio. Allí encuentran el aire lleno de partículas flotantes y las paredes infestadas de una sustancia gris y orgánica, como si respirara. Observan un gran agujero en la pared. Uno de los científicos pregunta si eso salió de allí y también por la chica, a lo que Brenner responde que no pudo haber ido muy lejos. Una niña rapada, vestida con una bata hospitalaria y descalza, camina sola por el bosque. Llega por la parte trasera a un restaurante llamado Benny Burgers. El dueño, Benny Hammond, la encuentra robando comida, aunque al principio se sorprende, decide alimentarla y protegerla. Ella permanece en silencio, pero al ver el tatuaje en su brazo que dice 11 se señala a sí misma, dando a entender que ese es su nombre. Benny la llama 11 y llama a servicios sociales, suponiendo que ha sido víctima de abuso. Mientras espera, 11 detiene un ventilador con sus poderes psíquicos. Hopper y sus ayudantes recorren el camino que Will había tomado. Encuentran su bicicleta abandonada en el bosque. Hopper comienza a sospechar, visita la casa de los Byers y examina el cobertizo donde Will desapareció, alertando por los ladridos del perro. Oiga. ¡Ay, Dios! ¿Qué, está sordo? Lo estaba llamando. Hopper, ahora convencido de que algo no cuadra, organiza una parada de búsqueda con voluntarios.
Durante la cena, Mike y Nancy discuten con su madre. Mike quiere unirse a la búsqueda de Will y Nancy quiere salir con Bárbara. Al ser rechazados, ambos adolescentes se enfadan. Mike critica a Nancy por salir con Steve y por ignorar a sus antiguos amigos. ¿Quién es Steve? Su nuevo novio. ¡Eres un idiota! ¿Lo sabías, Mike? Sin groserías. Karen, frustrada, se queja con su esposo Ted por la falta de implicación en la crianza de los niños. Joyce y Jonathan revisan fotos familiares para el cartel de desaparecido. Jonathan se culpa por no estar en casa la noche anterior. Pienso que debí estar aquí para él. No te hagas eso. Esto no fue tu culpa. Suena el teléfono, Joyce contesta y escucha una respiración que ella identifica como la de Will, seguida por un gruñido monstruoso. ¿Qué le hicieron a mi hijo? La llamada termina con una descarga eléctrica que quema el teléfono. Penny sigue cuidando a Once cuando llega una mujer que se presenta como trabajadora social, Connie. Los niños con los que trabajo lo son. Claro, claro. Es curioso, tu voz suena diferente por teléfono, ¿no? Sin previo aviso, saca un arma y asesina a Benny. Al intentar capturar a Once, dos agentes armados la rodean por la parte trasera del restaurante. Sin embargo, Once los mata usando sus poderes. El Dr. Brenner entra al restaurante y encuentra a los agentes muertos. Once ha huido nuevamente, escapando por la parte trasera. En el bosque, Mike, Dustin y Lucas desobedecen las órdenes de los adultos y se aventuran a buscar a Will durante la tormenta. Hablan del juego de mazmorras y dragones, donde Will eligió arriesgar por el bien del grupo. En su exploración nocturna escuchan un ruido en el bosque. Al voltear se encuentran a una niña empapada y temblorosa bajo la lluvia. Dustin, Lucas y Mike encuentran en el bosque a una niña extraña, silenciosa y con habilidades sociales poco desarrolladas. Deciden llevarla a casa de Mike, donde ella actúa con naturalidad en situaciones inusuales, como desvestirse en público, lo que obliga a los chicos a intervenir. ¿No quieres que la cierre? No. Ah, sí puedes hablar. Mike, compasivo, le ofrece refugio, ignorando las advertencias de Lucas, quien desconfía de ella y teme que sea una fugitiva peligrosa. Los niños deciden no contarle a Karen por temor a que todos se metan en problemas. Mike idea un plan, presentarla como una niña perdida que apareció en su casa para que su madre llame a servicios sociales. Durante la noche, Mike le prepara un lugar para dormir y la niña le muestra un tatuaje en su brazo con el número 11. Al no tener un nombre, Mike la apoda C. Ella acepta el nombre y se queda dormida ignorando la tormenta exterior. La mañana siguiente, el jefe de policía Jim visita a Joyce para informarle que no hay novedades sobre su hijo Will. Ella le muestra el teléfono quemado por una supuesta llamada del niño, pero Hopper lo atribuye a la tormenta. Joyce insiste en que escuchó la voz de Will. Hopper decide buscar a su ex marido Lonnie para confirmar si Will pudo haber huido allí. Aunque Jonathan, hermano de Will, se ofrece a ir, Hopper le exige que se quede a apoyar a su madre. Mike continúa ocultando a Once. Once le dice a Mike que no quiere que le diga a su madre para que no busque ayuda. ¿Quieren lastimarte? ¿Esas personas malas? ¿Entiendes? Le muestra su casa, su televisor, fotos familiares y le explica que es una promesa, algo que no se puede romper. Ella le cree y se tranquiliza. Once ve una foto de Will y lo reconoce, lo que deja atónito a Mike. Él se convence de que Once sabe más sobre la desaparición de su amigo de lo que aparenta. Cuando Karen llega a casa, Mike esconde a Once en su armario. Dentro, ella tiene un flashback traumático. Martin Brenner, un hombre al que llama papá, la encierra en una celda oscura. Mike intenta mentir a su madre diciendo que está enfermo, pero ella piensa que está afectado por la desaparición de Will. Más tarde, Mike encuentra a Once llorando dentro del armario, pero ella asegura que está bien. Martin Brenner escucha una grabación de las llamadas de Joyce a la policía donde afirma haber oído a Will. En paralelo, un técnico visita a los Byers para comprobar si están en su casa. Acto seguido llega Brenner con varios científicos vestidos con trajes especiales. Usando tecnología avanzada, detectan una fuerte sobrecarga de energía proveniente del cobertizo de los Byers. Allí descubren una sustancia negra que se filtra desde una tabla.
Mientras tanto, Steve invita a Nancy a una fiesta en su casa con sus amigos groseros Tommy y Carol. Se burlan de Jonathan Byers, que coloca carteles de búsqueda de Will, pero Nancy le ofrece sus condolencias. Mike falta a clase para cuidar de Once. Lucas y Dustin, sorprendidos por su ausencia, visitan su casa. Al descubrir que Once sigue allí, Lucas insiste en contarle a su madre. ¿Qué clase de peligro? Peligro real. Ush, seguiremos con el plan A. Le diremos a tu mamá. Cuando intenta abrir la puerta, al salir, esta se cierra de golpe por sí sola. Al darse cuenta, ven a Once con la nariz sangrando, lo que revela sus poderes telequinéticos. Mientras viaja en coche hacia casa de Looney, Jonathan escucha una canción que le recuerda un momento íntimo con Will. Joyce, por su parte, compra un nuevo teléfono con un adelanto de su jefe Donald, decidida a mantenerse en contacto con su hijo. Durante la noche, las luces de la casa empiezan a parpadear y Joyce recibe otra llamada. Esta vez escucha claramente la voz de Will decir "mamá", seguida por una descarga eléctrica que quema el teléfono. Las luces la guían hacia la habitación de Jonathan, donde la música se enciende sola. Luego el papel tapiz se deforma, tomando la silueta de una figura humanoide que se acerca a ella, provocando que Joyce huya. Sin embargo, regresa, decidida a quedarse y luchar por su hijo. Jonathan llega con su padre Lonnie para averiguar si Will está con él. Él se da cuenta que no y regresa a Hawkins para buscar a su hermano en el bosque, antes de recriminarle a su padre que los abandonó en el peor momento. Hopper investiga la muerte de Benny Hammond. La escena fue manipulada para parecer un suicidio. En su búsqueda de pistas entrevista a Earl, quien le habla sobre un extraño niño o tal vez niña que estaba rapado. Hopper le muestra una foto de Will y Earl admite que podría haber sido él. Nancy logra convencer a su madre de que la deje ir a la fiesta de Steve, mintiendo sobre una vigilia por Will. Lleva a su amiga Bárbara, quien no se siente cómoda. Al cortarse con una lata de cerveza, Bárbara se sienta junto a la piscina. Jonathan, que estaba por ahí, toma algunas fotos del grupo. Comienza a centrarse en Bárbara. Mientras Nancy y Steve se van a una habitación, Bárbara sangra en el agua y una criatura monstruosa aparece. La escena termina con la desaparición de Bárbara tras un parpadeo de luces. Esa noche, Once, sentada frente al tablero de juego de mesa de Mike, toma una figura que dice que representa a Will. Luego la coloca al revés, afirmando que está escondido. A su lado pone la figura del Demogorgon, sugiriendo que lo acecha. Mientras Nancy está con Steve, Bárbara despierta en una versión oscura y sin agua de la piscina de Steve, con toda la superficie cubierta de enredaderas negras y carnosas. La figura que la llevó allí la persigue mientras intenta salir, llamando a Nancy antes de ser arrastrada de vuelta a la piscina y quedar en silencio. Nancy deja a Steve dormido y se va a casa, donde una ansiosa Karen la confronta. Nancy intenta disimularlo a pesar de que Karen se da cuenta de que lleva la sudadera de Steve. Jonathan despierta y encuentra a Joyce hablando con Will en su habitación, pero se da cuenta de que está hablando con varias luces, lo que hace que Jonathan la observe mientras le pide a Will que encienda una, lo cual hace. Jonathan insiste en que es la electricidad errática y le ruega que duerma un poco antes de irse. Mike, Dustin y Lucas hablan sobre la Operación Bosque Negro, un plan para encontrar a Will y salvarlo del Demogorgon. Lucas trajo los suministros militares de su padre desde Vietnam y una resortera, y Dustin trajo comida. Dustin y Lucas discuten sobre la validez de los poderes de Once y Dustin intenta que haga flotar el halcón milenario de juguete de Mike. Usa tus poderes, ¿está bien? Idiota. No, es un perro. Niños, tienen escuela. Antes de irse a la escuela, Mike le dice a Once que se reúna con los chicos junto a un tendido eléctrico cercano a las 3:15. Como no entiende el concepto de decir la hora, a Once le dan el reloj de Mike para que la ayude. En el instituto de Hawkins, Nancy nota que la gente la mira fijamente en el pasillo, pero Steve insiste en que no le contó a nadie de la noche anterior. También nota que Bárbara no ha ido a clase. Sola en casa, Once le evita el halcón antes de deambular por la casa de Mike, terminando frente al televisor. Mientras cambia de canal, encuentra un anuncio de Coca-Cola y recuerda a Martin ordenándole que aplaste una lata con la mente, lo cual hace con su aprobación. Joyce le compra varias luces navideñas a Donald y decora su casa con ellas, esperando que Will se comunique con ella a través de las mismas.
Jim Hopper recibe permiso para examinar el Laboratorio Nacional de Hawkins y revisa el otro extremo de la tubería de drenaje encontrada en el bosque. Las grabaciones de seguridad de la noche en que Will desapareció no muestran nada fuera de lo común, pero Hopper recuerda que llovió esa noche y que no había lluvia en las grabaciones, concluyendo que le están mintiendo. En los niveles inferiores del laboratorio, Brenner observa cómo sus hombres instalan un sistema de poleas frente a la fisura. 11 explora la habitación de Nancy y se mira fijamente en su espejo adornado con fotos de ella y Bárbara. Durante el almuerzo, Nancy le pregunta a Steve si vio salir a Bárbara, lo cual no vio. Ella y Jonathan se miran brevemente. Mientras los chicos recogen piedras, Lucas se burla de Mike por su aparente enamoramiento de 11 hasta que son interrumpidos por Troy y James. Se burlan de Will y hacen suposiciones inusuales sobre su sexualidad y al irse hacen tropezar a Mike haciéndole golpearse la barbilla con una piedra. Al revelar las fotos que tomó una compañera de laboratorio fotográfico, ve la foto de Jonathan de Nancy en sostén. Hopper y Calvin revisan los archivos de la biblioteca en busca de artículos sobre el laboratorio de Hawkins, encontrando varios sobre supuesta experimentación humana, el proyecto MK Ultra y la conexión de Brenner con una mujer llamada Terry Eves, quien afirma que Brenner secuestró a su hija. Karen visita a Joyce con su hija pequeña Holly para ver cómo está. Las luces de Navidad parpadean y Holly la sigue a la habitación de Will. Justo cuando la pared comienza a contorsionarse de nuevo, Joyce la saca de la habitación y frenéticamente le pregunta a Holly qué sucedió cuando ella menciona haber visto algo. Karen y Holly se van, la primera molesta por el comportamiento de Joyce. Nancy llama a la madre de Bárbara y descubre que Bárbara no está en casa. Steve, Nicole, Tommy y Carol confrontan a Jonathan por las fotos. Cuando Nancy llega, Carol le muestra las fotos antes de que Steve la rompa y rompa la cámara de Jonathan. Nancy nota una foto de Bárbara en el suelo y apresuradamente agarra los pedazos rotos antes de irse. Mientras 11 espera junto a los cables de electricidad, ve a un gato. Recuerda a Brenner ordenándole matar a un gato con sus poderes. Ella se niega y Brenner ordena que la encierren de nuevo en una celda. Mata a los dos guardias antes de que la pudieran encerrar y se desploma y Brenner la elogia antes de llevársela. Increíble. Llegan los chicos y se van en bicicleta de Mike. En el bosque se fija en la barbilla de Mike y le dice que los amigos no mienten cuando intenta disuadirlo. Explica sobre Troy y James, no queriendo que 11 piense que es un perdedor, pero ella insiste en que lo entiende. Nancy busca en el patio trasero de Steve alguna pista que pueda llevar a Bárbara y una figura sombría la acecha, lo que hace huir aterrorizada. Le confiesa a Karen que está preocupada por Bárbara y cree que está en peligro. Las luces navideñas empiezan a parpadear y llevan a Joyce hasta una gran hilera de ellas. Cuando pregunta si es Will y si él está presente, se encienden. Parpadea. Una vez para sí y 2 veces para no. ¿Puedes hacer eso para mí, hijito? Lo harías. Will confirma a través de las luces que está vivo pero no a salvo. Al darse cuenta de que no puede comunicarse con él más allá de preguntas de sí o no, pinta el alfabeto en una pared y coloca las luces para que Will pueda deletrear las palabras. Hopper y Powell debaten la validez de los artículos y Hopper teoriza que Will pudo haber visto algo relacionado con el laboratorio que no debía. Recibe una llamada en su radio que los obliga a irse rápidamente. 11 lleva a los chicos a la casa de los Byers, explicando que Will se esconde en la zona. Enfurecidos, Lucas y Mike discuten hasta que Dustin ve pasar varias patrullas a toda velocidad. Will le dice a su madre a través de las luces que está justo aquí, antes de decirle repentinamente que corra cuando las luces empiezan a parpadear. La pared se distorsiona de nuevo y el Demogorgon emerge de ella, una gigantesca criatura humanoide sin rostro y de piel gris. Los chicos y 11 siguen a la policía hasta la cantera Sattler, donde observan con horror cómo sacan el cuerpo de Will del agua. Enfurecido porque 11 afirmó que estaba vivo, Mike le grita antes de irse en su bicicleta. Mike regresa a la casa llorando y abraza a su madre, incapaz de explicarle qué pasa. Al huir de la casa, Joyce se encuentra con Jonathan, que regresa y lo abraza mientras las sirenas de la policía se acercan a toda velocidad.
Jim le explica a Joyce que su hijo cayó accidentalmente en la cantera Sattler y se ahogó tras encontrar su cuerpo, pero Joyce insiste en que está vivo. Joyce intenta explicarle que Will se comunica con ella a través de las luces y del Demogorgon que emerge de la pared, pero no hay pruebas que lo respalden. Para calmarla, Hopper le cuenta que tras la muerte de su hija Sarah la veía y oía su voz con frecuencia. La anima a ver el cuerpo de Will en la morgue al día siguiente. Tras irse, Joyce recoge un hacha del cobertizo y se sienta en su sofá mirando a la pared a la espera del regreso del Demogorgon. Mike permanece abatido en su sótano mientras Once manipula su supercom. La vuelve a reprender por convencerlo de que Will estaba vivo hasta que la voz de Will cantando se escucha en la radio y a Once le sangra la nariz. Will, ¿eres tú? Soy Mike. ¿Me recibes? Cambio. Mike convence a su madre para que lo deje quedarse en la casa y contacta a Lucas ordenándole que venga y traiga a Dustin. Jonathan despierta a su madre dormida para llevarla a la morgue. A Hopper se le comunica que el trabajador habitual de la morgue se le impidió hacer la autopsia de Will y que un trabajador estatal la hizo por él. Jonathan y Hopper discuten el estado mental de Joyce, ambos creyendo que ella se abrirá camino a través de él, mientras Joyce sale furiosa, insistiendo en que el cuerpo en la mesa no es su hijo. A ver si entiendo. Ese no es el cuerpo de Will porque está en las luces, ¿no? ¿Y hay un monstruo en la pared? ¿Te estás escuchando? Sé que suena a una locura. Sé que sueno como si estuviera loca. ¿Crees que yo no lo sé? ¡Es una locura! Pero lo escuché, Jonathan. ¡Habló conmigo! Jonathan discute con ella en público, donde ella insiste en que todavía está vivo. Nancy le cuenta a Steve sobre sus hallazgos en su patio trasero, pero él está más preocupado por meterse en problemas con sus padres para su disgusto. Usando sus poderes de nuevo, Once transmite el llanto asustado de Will delante de los chicos. Mike y Dustin le creen, pero Lucas insiste en que Will está muerto. Mike y Dustin se dan cuenta de que podían hablar con Will si usan la radio del club audiovisual de la escuela. Le ponen a Once una peluca y uno de los vestidos viejos de Nancy, con lo que Mike atónito dice que se ve bonita. Bien. Te ves muy bien. Un soldado llamado Shepard es conducido a los niveles inferiores del Laboratorio Nacional de Hawkins, donde Martin Brenner lo observa mientras atraviesa la fisura en la pared. Nancy es llamada para sentarse con Karen y hablar con Phil y Calvin sobre la desaparición de Bárbara. Ella relata los sucesos de la noche, menos la parte en la que ella y Steve tuvieron relaciones. ¿No crees que se haya molestado porque estabas pasando mucho tiempo con ese muchacho, Steve Harrington? ¿Qué? ¿No? Quizás se puso celosa porque te vio subir hacia el cuarto de Steve. Hopper interroga al forense local Gary, quien explica que varios empleados estatales lo obligaron a salir mientras traían el cuerpo de Will. Mientras los chicos se reúnen en la sala audiovisual, Scott los detiene, confundido por no saber por qué no asisten al funeral de Will en el gimnasio y con curiosidad por Once. Los chicos la hacen pasar por pariente de Mike y Scott los lleva al gimnasio. Nancy y Karen discuten porque ella mintió a la policía y ella sube furiosa a su habitación. Saca la foto de Bárbara que Jonathan le dio, la vuelve a armar y ve una figura oscura de pie detrás de ella. Dentro de la fisura, Shepard descubre su entorno como erosionado y cubierto de sangre antes de darse cuenta de que algo lo acecha. Mientras grita que lo saquen, su línea se afloja repentinamente y los científicos enrollan su conector vacío y ensangrentado. Mike nota que Troy y James se burlan de Will durante el servicio y los confronta públicamente. Cuando Troy hace otro comentario sobre su sexualidad de Will, Mike lo empuja al suelo. ¡Estás muerto, Wheeler! ¡Muerto! ¡Oigan! ¡Troy se hizo pipí! Once evita que Troy ataque a Mike congelándolo en el lugar y haciéndole mojar los pantalones frente a la multitud. Nancy se acerca a Jonathan mientras examina ataúdes para Will. Ella le muestra la imagen reensamblada y él relata haber visto a Bárbara desaparecer, así como el relato de su madre sobre el Demogorgon en la pared. Hopper sigue a David, el policía estatal que encontró el cuerpo de Will en el bar. Cuando David se molesta con el interrogatorio de Hopper, se va. Hopper lo golpea detrás de la barra y lo hace confesar de que el hallazgo del cuerpo fue una puesta en escena. Hopper se da cuenta de que un auto los observa y David le advierte que hará que los maten a ambos. El auto y David se van.
Joyce intenta que Will se comunique con ella poniendo "me quedo o me voy" una y otra vez. Mientras 11 se sienta frente a la radio, recuerda a Brenner realizando una prueba. Debe localizar a un hombre cercano con sus poderes y repetir las frases que lee, pero en lugar de eso transmite su discurso por altavoz cercano, dejando a Brenner impresionado. Mientras Joyce oye a Will llamándola, a los chicos también lo oyen por la radio. Joyce rasga el papel pintado y ve a Will tras una membrana carnosa que le advierte que ya viene y que donde está es como en casa, pero oscuro y vacío. La membrana se convierte en un muro de piedra y se cierra, y Joyce la atraviesa para descubrir que no hay nada dentro. Para su confusión, la radio se incendia y los chicos sacan de la escuela a 11, exhausta. Jonathan y Nancy amplían la foto en el laboratorio fotográfico de Hawkins. Mientras esperan, Nancy observa que a Jonathan le gusta observar a la gente en lugar de hablarles y afirma que la gente a menudo no dice lo que quiere decir y que tomar una foto en el momento oportuno puede capturar lo que intentan comunicar. Nancy le pregunta qué decía la foto donde aparece. Antes de que él pueda responder, la foto se revela y ven claramente una criatura extraña. Hopper interrumpe en la morgue y corta el cuerpo de Will, descubriendo que está lleno de material. Lonnie Byers llega y encuentra a Joyce angustiada, quien lo abraza. Hopper conduce hasta el laboratorio de Hawkins y se prepara para abrir la cerca con unas cizallas. Jim Hopper se cuela en el Laboratorio Nacional de Hawkins y es atrapado por dos guardias al intentar acceder al nivel inferior en cuarentena. Di tu nombre. Soy Jim Hopper. Jefe Jim Hopper. Sí, tengo a un Jim Hopper. Los incapacita a ambos y desciende. Looney y Joyce toman una copa juntos y él intenta convencerla de que busque terapia tras la muerte de su hijo. Hopper encuentra la habitación de un niño con un dibujo colgado en la pared de un niño obligado por parte de su padre a hacerle algo a un gato. Mike, Dustin y Lucas comentan lo que oyeron decir a Will sobre dónde estaba y 11 murmura "al revés". Mike recuerda que 11 le dio la vuelta a su tablero de juego de mesa para explicarle la ubicación de Will y afirmó que Will estaba dentro de su propia casa y teoriza que Will podría estar en el "al revés". Dustin lo compara con el concepto del Valle de las Sombras, mientras lo describe como un oscuro reflejo de nuestro mundo, un lugar de decadencia y muerte justo a su lado sin que ni siquiera lo veas. Hopper se topa con la fisura. Antes de que pueda entrar, los guardias lo dejan inconsciente. Jonathan regresa a casa mortificado al ver a su padre. Exige que Looney se vaya, pero Looney insiste en que está allí para ayudarlos. Mientras el perro de los Byers se recuesta en el castillo Byers y gime, los residentes de Hawkins asisten al funeral de Will. Joyce recuerda haber visto a Will dibujar su personaje de Mazmorras y Dragones de Will el Sabio. Hopper se despierta en su caravana con la mesa cubierta de pastillas y alcohol. Destroza la caravana y encuentra un error en la luz del techo. Martin Brenner escucha una grabación de los chicos escuchando a Will y se da cuenta de que 11 estaba con ellos. Nancy y Jonathan deciden cazar y matar al Demogorgon que se llevó a Will. Un reparador revisa la radio destruida en la escuela e informa sus hallazgos a sus superiores. Los chicos se acercan a su profesor Scott en el velorio de Will y le preguntan cómo viajar a otra dimensión. Él ilustra en un plato de papel el concepto teórico de una cuerda floja que separa dos dimensiones. Un acróbata puede habitar en una, pero una pulga puede pasar por debajo y habitar en cualquiera de las dos. Concluye que para pasar por debajo de la cuerda floja necesitarían una cantidad inhumana de energía. Cuando Mike menciona la posibilidad de que ya exista una puerta, Scott explica que cambiarían los campos magnéticos que la rodean. Phil y Calvin visitan a Hopper y denuncian la desaparición de dos personas en el bosque. También comentan que encontraron el coche de Bárbara, ya que la policía estatal la había encontrado en una estación de autobuses. Looney le sugiere a Joyce que debería ser que la compañía Sattler pague de alguna manera por la muerte de Will. Más tarde, ella encuentra en su bolso un anuncio de un abogado especializado en muertes accidentales. Mike le explica la analogía del plato a 11. Dustin se da cuenta de que ninguna de sus brújulas apunta al norte y recuerda que Scott dijo que la puerta perturbaría los campos magnéticos. Concluye que si siguen las agujas de la brújula encontrarán la puerta, lo que angustia discretamente a 11. Steve se acerca a Nancy y se disculpa por haber despedido a Bárbara, invitándole a una cita para que se distraiga, pero ella lo rechaza. Joyce confronta a Lonnie por el volante y por regresar solo para obtener dinero de la muerte de su hijo, insistiendo en que nunca dejará de buscar a Will mientras crea que sigue vivo. Le ordena a Lonnie que salga de la casa al instante. Rayos.
es tirar las latas, ¿no? Jonathan practica tiro sin éxito, contándole a Nancy una historia de su padre obligándole a cazar y matar un conejo cuando ella llega. Nancy, por el contrario, da en el blanco perfecto. Hopper llama a su ex esposa Diane. Al principio indecisa y creyendo que había estado bebiendo, ella se preocupa enseguida justo cuando cuelga. El teléfono vuelve a sonar y Hopper lo ignora. Siguiendo sus indicaciones, Lucas le comenta a Dustin que 11 está más callada de lo habitual. En un flashback, Martin Brenner manda a que la metan al baño, un gigantesco tanque de privación sensorial que amplifica sus habilidades. En el presente intenta que Mike regrese, pero sin éxito. Nancy le pregunta a Jonathan qué creía que decía su foto y él le dice que vio a una chica intentando ser otra persona y que creyó estar sola en ese momento. Molesta, Nancy empieza a discutir con Jonathan sobre que Steve rompió su cámara y que Jonathan le tomó la foto. Hopper revisa la casa de los Byers en busca de micrófonos y no encuentra nada, lo que le explica a Joyce el cuerpo falso de Will. Tenías razón. Todo este tiempo tuviste razón. Lucas, por la sangre de su nariz en la manga, se da cuenta de que 11 ha estado manipulando sus brújulas y guiándolos en círculo. 11 insiste en que la puerta no es segura. Enfurecido, Lucas sugiere que ella es el verdadero monstruo y Mike lo ataca. 11 usa sus poderes para detener la pelea lanzando a Lucas a un coche noqueándolo. Mientras Mike y Dustin corren hacia él, Mike le grita. Ella recuerda haber usado la bañera y despertar en un vacío oscuro. Encuentra al hombre ruso que Brenner le indicó que buscara y transmite su voz por los altavoces. Algo gruñe obligando a 11 a despertar y gritar para que la saquen del tanque. En el presente, Lucas despierta y se va y 11 desaparece. Nancy y Jonathan encuentran un ciervo gravemente herido en el bosque. Jonathan toma el arma para abatirlo, pero se lo llevan a rastras antes de que pueda hacerlo. Se separan mientras siguen sus huellas y Nancy encuentra una puerta al pie de un árbol. Se arrastra por ella hacia el muro del revés donde ve al Demogorgon alimentándose del ciervo. Sin querer lo alerta de su presencia y este se da la vuelta y le ruge. Ella grita y mientras Jonathan la oye a través de las dimensiones y comienza a buscarla frenéticamente, la puerta empieza a cerrarse. Atrapada en el mundo del revés con el Demogorgon, Nancy escapa a duras penas siguiendo la voz de Jonathan hasta una puerta cercana donde él la arrastra. Ambos observan con horror cómo la puerta se cierra. Preocupado por el extraño comportamiento de Nancy, Steve lleva a Tommy y Carol a ver cómo está, por lo que se burlan de él. Ve a Jonathan abrazando a Nancy en su habitación. Kim le cuenta a Joyce que vio la habitación de un niño en el Laboratorio Nacional de Hawkins. Joyce se da cuenta de que no era la habitación de Will al comparar sus dibujos más detallados con el que Hopper vio en la pared que parecían infantiles. Hopper recuerda relatos de un niño visto con Benny la noche en que murió y teoriza que podría ser Jane, la hija secuestrada de Terry. Nancy, traumatizada, le pide a Jonathan que duerma en su cama con ella, pues no quiere estar sola. Jonathan intenta consolarla diciéndole que el monstruo no puede meterse en su casa, pero Nancy responde, no lo sabemos. Mike, furioso, destroza el fuerte de mantas de 11. A la mañana siguiente, Nancy le dice a Jonathan que deben salvar a Will y a Bárbara del Demogorgon. Concluyen que es un depredador atraído por la sangre y que pueden atraerlo a un lugar ventajoso y matarlo. Mientras Karen le informa a Nancy que el desayuno está listo, Jonathan se da cuenta de que él y Nancy están tomados de la mano antes de salir por la ventana. Connie visita a Scott Clark con el pretexto de reclutar niños para el club de Indiana, consiguiendo los nombres de Mike, Dustin y Lucas. Dustin visita a Mike en su sótano, quien está enojado consigo mismo por gritarle a 11 y culpa a Lucas por su situación. Dustin afirma que ambos rompieron el código de su grupo y necesitan reconciliarse. Lucas solo aceptará la disculpa de Mike si 11 es expulsada del grupo, algo que Mike no acepta. Lucas decide ir a buscar a Will por su cuenta, se equipa y se va mientras el técnico lo observa. 11 entra en un supermercado cercano y tiene un flashback donde Martin la mete en una bañera para encontrar al Demogorgon. Roba varias cajas de Egos y usa sus poderes para impedir que el gerente la persiga. Joyce y Hopper localizan a Terry Ibbs y a su hermana. Becky les muestra que está catatónica. Explica que Ibbs formó parte del proyecto Mecha Ultra cuando estaba embarazada de Jane, pero que la abortó. Cuando Ibbs recuperó la conciencia, insistió en que Jane había nacido y tenía habilidades.
¿Crees que exista la posibilidad de que esté diciendo la verdad? Sobre haber dado a luz a su hija. Nunca hubo un certificado de nacimiento, nada del hospital. Los doctores y enfermeras confirmaron la pérdida. Sí, pero pudieron haberlo encubierto. No. Ya lo dije, tú y Terry se hubieran entendido bien. Mientras compran suministros de casa, Nancy y Jonathan notan que el teatro local ha sido profanado con grafitis que la insultan y encuentran a Steve, Tommy, Carol y Nicole pintando más cerca. Steve la ignora cuando ella lo confronta y provoca a Jonathan a una pelea. Es una casa de fracasados. Supongo que no debería sorprenderme. Todos en tu familia son un montón de perdedores, es decir, tu mamá. Ni me sorprende lo que le pasó a tu hermano. Lamento ser yo quien te diga, Byers. Que toda tu familia son una deshonra. Jonathan vence a Steve derribándolo brutalmente y golpeándolo repentinamente con ferocidad y salvajismo. Jonathan es arrestado más tarde al herir accidentalmente a Phil que llegaba. Incapaz de entrar al laboratorio debido a su perímetro vallado, Lucas trepa a un árbol y lo vigila con binoculares. Mike y Dustin se encuentran con Troy y James en el bosque mientras buscan a 11, quienes los persiguen hasta la cantera Sattler y los acorralan al borde de un acantilado. ¿Qué quieres? Quiero saber cómo lo hiciste. ¿Cómo hice qué? Sé que hiciste algo. Algo de cerebritos científicos que me hizo hacer eso. ¿Mojaste los pantalones? Troy le ordena a Mike que salte o le arrancará los dientes a Dustin. Mike salta, pero es atrapado en el aire por los poderes de 11, quien los había oído buscándola y siguió sus voces. Ella levanta a Mike y lo pone a salvo, rompiéndole el brazo a Troy con la mente, obligando a los abusadores a huir. 11 tiene un flashback de su encuentro con el Demogorgon en el vacío. Sus poderes combinados abrieron accidentalmente la puerta del laboratorio y lo liberaron. 11 admite entre lágrimas haber abierto la puerta, pero Mike y Dustin insisten en que es su amiga y los tres se abrazan. Al regresar a casa, el técnico informa su ubicación y Lucas observa a los soldados salir del laboratorio. Mike y 11 comparten un momento íntimo en el que casi se besan antes de ser interrumpidos por un Dustin en pánico tras recibir una llamada frenética de Lucas advirtiéndoles de que los malos se acercan. Al ver al técnico afuera, Mike le pregunta a su madre si programó alguna reparación, lo cual no hizo. Los chicos huyen en su bicicleta mientras Martin los observa desde el jardín delantero. Lucas se une a ellos mientras las camionetas los persiguen. Otra camioneta gira frente a ellos y les bloquea el paso. Once usa sus poderes para volcarla sobre ellos, impidiendo que las otras camionetas los persigan. Tras escapar, Lucas se disculpa sinceramente con ella por su comportamiento y 11 se disculpa por engañar al grupo. Mike y Lucas se reconcilian tras su pelea. Kim junto con Joyce encuentra a su hijo bajo custodia y encuentran su equipo de casa y el de Nancy en su baúl. Los adolescentes explican a los adultos lo que sucedió en el bosque, dejando a Joyce molesta porque Jonathan arriesgó su vida y la de Nancy. Hopper deja al grupo brevemente para lidiar con la madre de Troy, gritándole a Phil y Calvin por ridiculizar la historia de su hijo sobre cómo se rompió el brazo. Hopper le cree a Troy cuando menciona los poderes de 11 y le pregunta con quién se junta cuando Troy menciona a esos perdedores. Karen encuentra un mechón de cabello de la peluca de 11 justo cuando Brenner, Connie y un grupo de soldados llegan a la puerta y registran el lugar. Brenner encuentra la camisa de Benny's Burger que 11 llevaba cuando los chicos la encontraron y le dice a Karen y Ted que Mike está en peligro. Dustin nota un helicóptero y ellos esconden sus bicicletas debajo de un autobús abandonado antes de esconderse ellos mismos en él. Steve se cura la herida en la cara y discute con Tommy y Carol. Son unos idiotas, eso es lo que me pasa. ¿Estás hablando en serio, amigo? Sí, en serio, no debiste hacer eso. ¿Hacer qué? ¿Lo sabes? ¿Decirle lo que realmente era? Porque no recuerdo que me dijeras que cerrara la boca. Debí meterte la lata por la garganta. ¿Qué te sucede, Steve? Ella nunca les importó, ni siquiera les agradó. Ella no es una miserable como ustedes. Casi pelea con Tommy antes de irse bruscamente y por culpa limpia el graffiti que dejó en el cine.
Los adolescentes y adultos observan cómo los soldados sacan objetos sospechosos de la casa de los Weller. Preocupada por Mike, Nancy se pregunta cómo encontrarlo y a Jonathan se le ocurre usar el supercom de Will para contactar a los chicos. Mike escucha la llamada de Nancy, pero al principio no responde, preocupado de que los hombres del laboratorio lo estén engañando. Contesta cuando Hooper los llama. Varios hombres armados del laboratorio llegan al autobús y encuentran las bicicletas. Antes de que puedan subir al autobús y encontrar a los niños, Hopper llega y los incapacita. Todos se reúnen en la casa de los Byers y los chicos explican que la puerta está dentro del laboratorio Hawkins y Hopper recuerda haberla visto cuando entró. Joyce y Nancy le piden a Once que encuentre a Will y a Bárbara, pero no tiene la suficiente fuerza para localizarlos. Al lavarse en el baño se fija en la bañera y se le ocurre construir un tanque de aislamiento sensorial improvisado. Dustin llama a Scott y aprende a hacer uno, descubriendo que necesita una gran cantidad de sal. El grupo conduce hasta la escuela secundaria de Hawkins. Mientras Nancy y Mike agarran la manguera para la piscina para niños de los Byers, Nancy le hace prometer a Mike que dejará de guardarse secretos el uno al otro. Ok. ¿Y ahora te gusta Jonathan? ¿Qué? No, no es así. ¿Te gusta Once? ¿Qué? No, iu. Cuando se preguntan mutuamente, ambos niegan sus respectivas atracciones hacia Once y Jonathan. Joyce prepara una venda improvisada para Once y le agradece efusivamente por ayudarlos, prometiéndole que estará allí si Once se asusta. El grupo llena la piscina con sal de la cocina de la escuela y Once se mete en ella, entrando en el vacío. Encuentra el cadáver de Bárbara. A Will lo encuentra en el castillo Byers. Dile que voy en camino. Tu mamá ya viene por ti. Rápido. Ella transmite un mensaje de Joyce y Will le dice que se apresuren. Mientras Joyce y Hopper salen para entrar en la puerta del laboratorio, Nancy y Jonathan acuerdan atraer al Demogorgon para mantenerlos a salvo en el mundo del revés. Joyce y Hopper son atrapados casi inmediatamente en el laboratorio. Mientras Will canta para sí mismo, el Demogorgon destroza el fuerte y lo ataca. En el laboratorio, Martin Brenner se reúne con una enfurecida Joyce, quien exige venganza por fingir la muerte de su hijo. Jim es sometido repentinamente a descargas eléctricas e interrogado por Connie Fresher, quien amenaza con matarlo y hacer que parezca una sobredosis. Hopper intenta negociar su libertad para aventurarse en el mundo del revés y encontrar a Will a cambio de olvidar las actividades ilegales del laboratorio. Jonathan y Nancy preparan varias trampas para el Demogorgon en la casa de los Byers y Jonathan crea un arma clavando varios clavos en un bate de béisbol. Brenner acepta el trato de Hopper con la condición de que entregue a Once y Hopper acepta siempre y cuando Mike, Dustin y Lucas no sufran ningún daño. Mientras los soldados y científicos parten hacia Hawkins, Fresher se pregunta qué ocurrirá si encuentran a Will, algo que Brenner asegura que no ocurrirá. Hopper y Joyce se ponen los trajes y cruzan la puerta del laboratorio. Cuando Joyce entra en pánico en el mundo del revés, Hopper intenta calmarla y recuerda haber hecho lo mismo con su hija Sarah cuando tenía problemas para respirar, la primera señal de su cáncer. Nancy y Jonathan se cortan las palmas de las manos y terminan tomados de la mano. Antes de que puedan decir nada, Steve llega, llama a la puerta de Jonathan queriendo disculparse por pelear con él. Al notar la palma cortada de Nancy y el estado de la casa, Steve se confunde y Nancy le apunta con un arma para que se vaya justo cuando las luces parpadean. ¡No! ¡Tres! ¡No! ¡Nancy! ¡Dos! ¡No! ¡Nancy! Las luces. Está aquí. ¿Podría alguien explicarme qué demonios? El Demogorgon sale del techo y corren a la habitación de Will, donde han instalado una señal para alertarlos de que está atrapado en una trampa para osos. Las luces vuelven a la normalidad y se dan cuenta de que ha desaparecido. Hopper y Joyce encuentran un huevo roto y las ruinas del castillo Byers. Mientras Hopper mira a un animal de peluche entre los tablones de madera, recuerda a Sarah con el mismo juguete en el hospital. Steve huye de la casa, pero nota el parpadeo de las luces del exterior y decide volver a ayudar.
El Demogorgon se abalanza sobre Jonathan, pero Steve lo ataca con el bate de clavos, lo empuja hacia la trampa para osos y Jonathan le prende fuego, lo que provoca que huya gravemente herido al mundo del revés. Dentro de la versión del mundo del revés de su casa, Joyce oye la voz de Jonathan y Jonathan la de ella, cuya presencia se evidencia por las luces. Mike invita a Once a vivir con su familia cuando encuentren a Will. Cuando ella le pregunta si será como su hermano, Mike no está de acuerdo. La invita a un baile escolar conocido como el baile de nieve e intenta explicarle el concepto de un flechazo. Fracasa y la besa, dejándola atónita mientras él va a investigar el coche que se detiene afuera. Ve salir a los agentes del laboratorio y vuelve corriendo al interior. Fresher y varios agentes acorralan a los chicos, pero Once los mata colapsando sus cerebros telequinéticamente. Once despierta y encuentra a Brenner de pie junto a ella y a sus amigos que están siendo inmovilizados y les pide ir con ellos en lugar de él. Atraído por la sangre de los agentes muertos, el Demogorgon sale de la pared y mata a los agentes atacando a Brenner mientras los chicos huyen. Hopper y Joy siguen un rastro de sangre hasta la biblioteca donde se encuentran los cuerpos de varias personas y de Will con un tentáculo en la garganta. Lo extraña y Hopper le dispara al tentáculo en movimiento. Will no respira, así que Hopper le enseña a Joyce RCP pidiéndole que sople en su boca mientras él le realiza compresiones torácicas. Mientras lo hace, recuerda a los médicos intentando sin éxito reanimar a Sarah, animándolo a esforzarse más hasta que Will respire. Mike le promete a Once debilitada que irán juntos al baile de nieve mientras el Demogorgon mata al resto de los soldados. El Demogorgon entra al aula y ataca a los chicos. Pero Once lo clava con la pared con sus poderes y lo destroza, despidiéndose de Mike entre lágrimas antes de que la fuerza de su poder los vaporice a ambos. Adiós, Mike. Los niños abren los ojos buscando a Once, pero no la encuentran. Cuando Karen llega al lugar justo cuando llega la policía, Mike angustiado la abraza. Will despierta en el hospital con su madre y su hermano a su lado, este último tras haberle traído un nuevo mixtape. Hopper, Karen, Steve y Nancy esperan afuera junto a Ted, Lucas y Dustin que duermen uno encima del otro. Mike permanece despierto, sumido en sus pensamientos hasta que los chicos consiguen permiso para ver a Will. Le cuentan con entusiasmo lo sucedido en los últimos días mientras Nancy sale de la habitación silenciosamente angustiada por Bárbara. Afuera del hospital un coche se detiene y Hopper sube. En Nochebuena los chicos tienen otra campaña de mazmorras y dragones. Mientras Jonathan recoge a Will, Mike observa con tristeza el fuerte de mantas intacto de Once. Al salir, Nancy le da a Jonathan un regalo de Navidad, una cámara nueva, que en realidad se la regaló Steve con quien ha vuelto. Hopper conduce hasta el bosque negro y coloca un recipiente de plástico y un paquete de waffles envuelto en plástico en una caja de madera. Durante la cena con su familia, Will va al baño y vomita una babosa que se desliza por el desagüe antes de ver un breve destello del mundo del revés. Vuelve a salir y continúa la cena, aparentemente imperturbable. Y esto ha sido el resumen de Stranger Things temporada 1. Ya sabes que vamos a continuar con la temporada 2. Déjame abajo en los comentarios qué otra serie te gustaría que resumiera. Ya sabes que si te gustó el resumen deja tu like y si es que eres nuevo te invito a suscribirte.